De Octavio Paz se trata, del escritor, del poeta, del pensador ilustre del siglo XX mexicano, que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990. Tuve el privilegio entonces de platicar largamente con él en aquellas mañanas con Marilló, su mujer, su esposa, y publicamos una dilatada entrevista en aquel entonces, en 1990, en Excelsior. 5 o 6 capítulos. Llegaban a esa ocasión a celebrarlo Enrique Krause, el desaparecido doctor Teodoro Césarman, el ya desaparecido también expresidente de México, Miguel de la Madrid, que entonces era, en 1990, el director del Fondo de Cultura Económica, editor de las obras del insigne Octavio Paz. Hijo de Irineo Paz, vecino de Mixcoac. Allí conocía a su gran amiga, la maestra Dolores Olmedo, sí, esa mujer que donó el Museo de la Noria y gran coleccionista de Diego Rivera, de quien fue modelo, doña Dolores Olmedo, que coincidían y compartían aulas en la Universidad Nacional, en la Escuela Nacional Preparatoria. Fue tan dilatada la vida y tan dilatada la amistad entre Octavio Paz y doña Dolores Olmedo, que estaban juntos en el Hotel Drake de la ciudad de Nueva York el día en que el rey de España le habló para felicitarlo por haber obtenido de la Academia Sueca el reconocimiento y el premio Nobel. Lo celebraron con un baño de champán, lo platicaba con gran cariño y gran amor la propia Dolores Olmedo. En ese día, un grupo de reporteros con el presidente Carlos Salinas de Gortari nos hallábamos en Caracas, Venezuela, un viaje por Sudamérica en octubre de 90. Se había iniciado en Bolivia con el presidente que le hablaba de la luna de octubre tan famosa por los hermanos Michel en nuestro medio. Y en ese viaje de Bolivia a Buenos Aires con el presidente Menem y luego la llegada a Venezuela y saber que Octavio Paz había conseguido el Premio Nobel de Literatura 1990, emocionó tanto al presidente venezolano Carlos Andrés Pérez que dijo, qué bueno que Paz ganó el Premio de la Paz. Se confundió, lo tuvo por el Premio Nobel de la Paz. Zar de la cultura mexicana, Octavio Paz era al par que admirado, al par que controvertido, al mismo tiempo que discutido y aceptado y reconocido, también temido. Durante muchos años reinó en la cultura mexicana como el gran zar de ella y el dueño de quien aprobaba o rechazaba a aspirantes al Colegio Nacional, que por estos días cumple 70 años de existencia, después de que lo creara el presidente Ávila Camacho allá por los 40, él gobernó del 40 al 46, el general Manuel Ávila Camacho. La Cámara de Diputados aquí en San Lázaro se prepara ya con mucha anticipación o con buen tiempo para celebrar el próximo año, en el 2014, un centenario, el centenario, los 100 años de Octavio Paz. Octavio Paz que se emocionó con la República Española y viajó entonces allá para observar y conocer de cerca la lucha de los republicanos. Y en sus mocedades logró conciliar sus intereses con los de la izquierda, con las ideas socialistas. Había triunfado la Revolución de Octubre en la Unión Soviética y estaba la pugna entre Trotsky, Stalin, Lenin, etc. Desencantado de la izquierda, rompió incluso con el poeta chileno Pablo Neruda y se alejó definitivamente del socialismo y luego fue un crítico muy duro, quizá movido por los resultados de los crímenes de José Stalin. Lo desencantaron y se alejó y rompió definitivamente con aquellas ideas. Muchas veces estuvo aquí en informes presidenciales, convidado por los presidentes en turno, y hasta atraía un círculo de intelectuales que lo cortejaban, lo querían, lo admiraban y esperaban algo de él. Octavio Paz, que nos describe el pachuco y otras cosas, hablando de los pochos y los mexicanos que viven del otro lado, los ilegales, ahora indocumentados, los braceros que se fueron en los años 40, en los años de la Segunda Guerra Mundial a trabajar allá, en virtud de la ausencia de mano de obra barata que urgía a los norteamericanos. El pachuco y otras instancias. Y la capacidad del mexicano en su laberinto de la soledad para verse, para juzgarse, para analizarse. Puso una lupa, fue famoso después del retrato de Samuel Ramos, El perfil del hombre, donde se retrata al mexicano. Ese estudio, ese ensayo,
que nos da Octavio Paz para que nos veamos en los años 50. Y su poesía, y las obras que creó, los suplementos culturales y las revistas que apoyó, alentó y dio vida con su propia poesía. Octavio Paz cumpliría 100 años en el 2014. Alguna vez en plática en la esquina de Río Lerma y Río Tíber, donde ocupaba un penthouse, luego compraría un edificio, un departamento en un edificio en la calle Guadalquivir y Reforma, donde vivía la actriz Yolanda Varela, por cierto. Allí me dijo: ay, Miguel, la Ciudad de México fue tan bella. Hoy, era 1980 y tantos, la ciudad es muy fea. Ah, pero volverá a ser muy bonita esta Ciudad de México, aunque ni usted ni yo lo veremos, sentenció Octavio Paz. Pudo obtener ese departamento de la calle Guadalquivir, el primer condominio que hubo en México, creo que lo construyó el arquitecto Pani en los 50. Ahí tenía un bello departamento con sus tesoros, sus libros, sus pinturas, su colección de arte. Ardió todo una tarde y eso lo desalentó profundamente, le dolió en el alma haber perdido tanto. Octavio Paz, que sumaba amigos, le platicaba en Suecia, llega el doctor Teodoro Césarman, llega Ramón Xirau, llegó el entonces embajador de México en España, Enrique González Pedrero, con su mujer Julieta Campos, y pasamos unos días fantásticos en su compañía, y llegó aquella noche al banquete del Premio Nobel, y desde luego con su marido, su mujer, su compañera, celebramos aquel triunfo de las letras mexicanas, como una colección del propio Fondo de Cultura Económica. Octavio Paz, que es recordado también porque tras el 2 de octubre de 68, y siendo embajador de México en la India, decidió romper con el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Eso lo cuenta en su libro Postdata. Él deja la embajada, algunos dicen que no la dejó, que se puso a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores para no perder su larga antigüedad, avisado en organismos internacionales, había hecho una larga carrera diplomática, porque entonces la diplomacia mexicana se vestía de lujo con personas como él, como lo fue Amado Nervo en su momento, y como tantos que sirvieron al servicio exterior mexicano. De suerte que Octavio Paz será reconocido aquí en el 2014, cuando se cumplan 100 años. Algo muy justo que la diputada San Juana Cerda, del Partido Nueva Alianza, haya propuesto la creación de la comisión especial encargada de todos los fastos y de todos los actos con que se debe honrar la memoria de tan ilustre compatriota. Octavio Paz da para mucho se habla de él, mucho se discute su obra y mucho se consume. Será lo mejor, el mejor homenaje para cualquier escritor, para cualquier artista, para cualquier creador, es que se admire y viva y se mantenga fresca y presente su obra. Hoy se trata de Octavio Paz. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos a esta conversación sobre el presupuesto, el dinero, qué hacer con él, para qué gastarlo, para qué invertirlo. Y yo le diría, diputado Rangel Espinosa, el presidente, que obviamente proviene del mismo partido donde usted milita, ha dicho que todas estas son reformas estructurales y que de ahí proviene todo esto que estamos hablando. Yo le pregunto, ¿qué estructuras se han cambiado con esta mecánica de la ley de ingresos, el presupuesto? Yo veo que la estructura es la misma, el Congreso es el mismo, esta Cámara es la misma, el Senado es el mismo. ¿Qué estructura se está cambiando? Yo creo que el mismo término de estructura, en mi opinión, no es el más adecuado. Más bien son reformas estratégicas, que se les llama estructurales porque vienen a cambiar un estado de cosas, pero realmente estamos en este 2014, estaríamos dando el gran paso que se requiere para los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo y para lo que este país necesita. El presupuesto 2013 fue inercial, pero aquí ya estamos viendo la aparición de programas nuevos que no existían, o bien se están fortaleciendo aquellas ramas de actividad en donde es muy necesario. Un ejemplo de esto es el plan
en el sector comunicaciones y transportes, tanto carretero como el ferroviario. Esto nos viene a dar, como comentaba en mi primera intervención, otra perspectiva. Tenemos que ver el cómo se mueve el país desde el punto de vista logístico también. Esto de todos los programas de tipo social que se vienen estableciendo, también nos vienen a dar otra perspectiva. Mire, como lo decía Jonathan, mi distrito es una mezcla de urbano y rural, y si en la ciudad es triste ver cómo se abandona una persona de más de 60 o 65 años, en el campo lo es más. Ahí prácticamente los consideran ya como un estorbo. Entonces esto viene a dar un gran alivio para ese tipo de cosas. Y así como esto, bueno, tenemos otros programas sociales, igual que como lo mencionaba Lucy, en materia educativa. Es decir, esto de que no sea suficiente lo que se está asignando, yo estaría de acuerdo con ella, pero también tiene que ser gradual. El estar duplicando los recursos asignados para la calidad educativa respecto del presupuesto anterior o para el presupuesto de la alfabetización digital, igual prácticamente se van al doble. O en materia de ciencia y tecnología, tenemos que llegar en su momento al 1% del PIB, pero lo que estamos haciendo ahorita es ir avanzando. Y bueno, habría otros cambios que se pueden inscribir como reformas estructurales, pero yo le decía, son reformas estratégicas y estamos dando el gran paso en este presupuesto 2014. Si hacemos el comparativo, si usted en otra ocasión nos da el tiempo o de manera económica lo conversamos, veríamos realmente la trascendencia de todo esto que se viene planteando para el 2014. Es un presupuesto muy importante. Este sí va a sentar las bases de un México distinto. Ahora, diputada Garfias, este presupuesto se hace obviamente con el dinero que proviene de la ley de ingresos. Y hay una cosa en la ley de ingresos que por lo menos a mí me llamó mucho la atención, y es que quizás en otra parte del mundo hubiera causado una verdadera revolución que de pronto se suprimiera el esquema de consolidación fiscal para las empresas, que era una manera técnica de garantizar una actitud evasiva, y que se incluyera un criterio de progresividad y de pilón. Se les dijera a los amos del mercado especulativo del dinero, las ganancias en la bolsa se van a gravar. Y aquí pasó más por lo de los maestros que por estas actitudes del gobierno que desde mi punto de vista están mucho más a la izquierda de lo que en alguna ocasión hubiéramos creído que tenía todavía la parte izquierdosa, como le dicen, del PRI, que de pronto aparece y ya no estaban pensando en Plutarco, sino en Flores Magón, o no sé qué estaban haciendo, pero de pronto aparecen esas cosas. ¿Por qué cree usted que no hubo tales reacciones de protesta, de queja? Yo creo que Hubo cabildeos y cosas y grillas. La ley como venía con parte ahí de todo lo que contemplaba el paquete de reformas, la reforma hacendaria, varios temas fueron polémicos. A lo mejor algunos sí hicieron más, causaron más movimiento hacia afuera, mediático, que otros. Por ejemplo, el tema el IVA generalizado en la frontera fue muy polémico. Lo que se dijo al principio, IVA a alimentos y medicinas, desde luego, y otros a lo mejor no tanto. Lo que se dijo y lo que se argumentó cuando se envió todo el paquete económico, se dice es una ley de ingresos que pretende ser equitativa, o sea, gravar más a quien más tiene, a quien más percibe. Entonces yo creo que
Ese es un poco el argumento, lo más profundo del argumento que se da para cómo viene la ley de ingresos. Y efectivamente a lo mejor ese tema no causó mucho ruido. Sin embargo, la pretensión es, y creo que en esto va a ser progresiva, y seguramente el año entrante estaremos también discutiendo sobre estos temas, porque se va a tener que ir siendo paulatino, que los que más tienen, que los que más ingresos tienen, bueno, pues aporten más. Y particularmente el grupo, cuando se hablaba del IVA, alimentos y medicinas, a lo mejor en algunos alimentos sí debió haberse grabado, no sé, un porcentaje, pero ya cuando hablas de grabar canasta básica, bueno, pues le pega a los que menos tienen y no llegas al espíritu de lo que es la ley de ingresos, o sea, que paguen más los que más tienen. Entonces yo creo que más bien fue esto, que sí fueron mediáticos algunos temas, sobre eso estuvieron medios, estuvimos todos, y los otros no tanto trascendieron en medios, pero sí fueron producto de cabildeo, de debate entre todos los grupos, ¿no? Muchas gracias, diputado Jardines. Es obvio que algunas de estas medidas, de estas actitudes reformistas, tienen un ADN cercano o propio del pensamiento de la izquierda. Se ha comentado que son parte del programa del Partido de la Revolución Democrática, no de este año ni del anterior, sino desde su fundación y quizás aún desde antes de su fundación. La incorporación de estos elementos se podría haber dado sin el pacto, o es una consecuencia, o es una coyuntura afortunada, o qué fue lo que pasó. La respuesta es concreta: sin el pacto no hubiera pasado, porque ¿qué es lo que nosotros agradecemos a la parte, lo dijiste, revolucionaria, izquierdosa del PRI? Cuando ellos llaman a su Asamblea Nacional para determinar que quitan el candado a IVA en alimentos y medicinas, que incluso tiene una trascendencia histórica para el PRI muy tremenda en el PRI Estado de México, que llevó a un candidato a gobernador no ser gobernador por votar y aferrarse y decir son los principios del PRI. Nosotros dijimos, es una victoria no nada más del PRD, sino es una victoria de todas aquellas fuerzas progresistas que están comprometidos con México, pero con el México más pobre, porque también hay políticos comprometidos con los más ricos, como lo vimos en las posiciones de Acción Nacional. Preguntaba sobre la consolidación fiscal. Es una propuesta de nosotros que tiene que ver, primero, que pague el que más tiene, y los que más tienen hoy se agrupan en el famoso Consejo Coordinador Empresarial, las 420 y tantas empresas. Y lo que nosotros siempre establecimos es, ellos evaden porque lo permite la ley, y este régimen de consolidación se los permitía. Si bien es cierto, no estamos satisfechos, porque se moderó, cierto es, tiene mejores candados el régimen de consolidación como ahora lo tiene, pero lo que nosotros como PRD decíamos, se tiene que desaparecer de tajo, y considerar que estas grandes empresas, que son las grandes acumuladoras de miles de millones de pesos en México, pues tengan que pagar un impuesto real. Incluso nosotros aquí la propuesta que les hacíamos, en contrapropuesta, porque fue una concesión al PAN, decíamos, tiene que haber un impuesto de control a estas empresas, un impuesto de control de que paguen por lo menos el 7% de sus ingresos reales y totales. Sin embargo, hoy que la retoma el Senado dice, no, el 5% en las utilidades finales, claro, cuando ya dedujiste todo, y cuando ya dices esto es lo que me queda. ¿Le dijeron que el yeto de los ricos? Sí, una consideración, si no me recuerdo, hay uno de los senadores azules así lo bueno, pero de que les pongan el 5, que no les pongan nada. Sin duda, pero hoy también es progresiva. Por ejemplo, primera consideración es que tendríamos que tener otro programa para hablar después qué pasa con la reforma hacendaria en el Senado, para ver por qué nosotros como PRD estuvimos en verdad muy entusiasmados de que se diera la oportunidad de discutir esto. Hicimos progresivo al ISER. Es lamentable y triste cuando dicen, se volvió a gravar a los mismos. Pues sí, tienes el 50 y tantos % de tu población que vive en pobreza, con 26 pesos diarios, y ¿cómo les quieres cobrar impuestos?
Pues claro que hay una clase media y una clase muy alta que tienen que pagarte, no hay de otra, o los castigas con el IVA, porque solamente hay dos teorías, y yo te he escuchado cuando hablas con Pepe Cárdenas, o grabas la riqueza o grabas el consumo, pero como yo siempre les digo, pues desafortunadamente los pobres comen tal vez una vez, 2 veces cuando bien les va al día. Sin embargo, la clase alta te puede comer 3, 4 veces. Sin embargo, al final el consumo sigue siendo de capacidad humana. No van a comer 100 veces para desquitar comparativamente lo que significa gastar de tus 26 pesos un alimento para lo que significa a ellos millones de pesos, que sea ponderante o equitativo a lo que pueden consumir con miles de millones de pesos de ingresos. Al final, en este ICR progresivo, la propuesta del PRD fue, después de 3 millones de pesos que gana una persona física, tiene que pagar hasta el 35% de su ICR. Consideración, no hay ni siquiera el 1% de tus 100 millones de mexicanos que ganes. Te quedas en el 0.02%. Si usted me lo permite, vamos a interrumpir un momento y regresamos para continuar con esta charla.